Hay millones de delitos informáticos que no se denuncian y de los que sí, solo el 9% acaban en detenciones. Las policías de todo el mundo siguen organizándose, pero al mismo tiempo se contabilizan entre 30 y 40 grupos organizados que actúan como mafias para robar importantes cantidades de dinero a empresas y particulares, suplantando identidades o introduciendo troyanos en la red para que hagan el trabajo sucio. Se han profesionalizado. De hecho, nos encontramos en que hay incluso regiones o países que son especializados en una cierta parte del negocio, por decirlo así. Pues el desarrollo se hace en la India, los servidores en Rusia o en China. O sea, es lo más parecido a una empresa privada con sus departamentos, con sus especializaciones y con un objetivo único, que es al final que haya la gerencia, digamos, que es la de conseguir el dinero. Son muy difíciles de localizar y en el último año, con la crisis, han aumentado su actividad en más de un 540%. Si los hackers de los 90 querían notoriedad lo antes posible, los ciberdelincuentes de ahora quieren que su timo no se descubra nunca para seguir haciendo caja. Hace unos años la media era de unas 200.000 amenazas nuevas al año. En 2008 rondaron los 20 millones. Hay incluso amenazas específicas para móviles. El Bluetooth es una puerta abierta. Están también las que aprovechan la confianza de los amigos en las redes sociales. Cuando tú pulsas en ese botón para actualizar supuestamente tu aplicación, lo que estás haciendo es cargarte un troyano. Esto ha pasado tanto con redes sociales, como os digo, con Twitter, con Facebook, con YouTube, y el problema es ese, que tú confías en quien te está pasando esa información, que a su vez probablemente haya sido infectado también por otra persona de su grupo de confianza. Y la forma de distribuirse, digamos, la explosión dentro de una red social es bestial. Espionaje industrial y robo de información empresarial. La ciberextorsión es una de las últimas técnicas. El virus encripta ciertos ficheros y un mensaje indica un número de cuenta corriente donde liberarlos.